Vamos a comenzar acá. Entonces, este grupo de temas de América Latina, ya llevamos varias presentaciones, tenemos la gran satisfacción de tenerlo a Esteban Berta. Para los que no saben, Esteban Berta nació en Hungría, a los 6 años se mudó a Venezuela, vía Francia y como ingeniero trabajó muchos años, estuvo en la Universidad de Yale con las invenciones, las patentes, y también en muchas otras universidades. Así que esperamos que a él le gusta mucho la parte de historia y en el University Club está a cargo de varios programas. Ha presentado programas en el grupo nuestro de historia y tiene el International Affairs o World Affairs también a su cargo. La próxima presentación va a ser el 30 de septiembre y va a estar Goldie Lavenman Nichenson, y va a hablar sobre la conquista o invasión de México y la caída de Tenochtitlán, porque se cumplen los 500 años, el 500 aniversario fue en 1521 y a 1921, el 2021 se cumplen entonces 500 años. Así que vamos a tener el gran privilegio de escucharla el 30 de septiembre. Están todos invitados. Así que vamos a comenzar entonces. El 30 cae jueves. Vamos a comenzar ya mismo. Adelante. Ya, gracias. Bueno, este buen mozo, el hidalgo López de Aguirre, también lo ha llamado el tirano Aguirre, el loco, la ira de Dios, príncipe de la libertad, rey de las Indias y Chile. Pero fue un conquistador vasco, cruel, violento, psicópata, manipulador, megalomaníaco, perverso y en lenguaje de la época un perfecto y de puta. Una mierda. Pero a la vez el hombre era inteligente, era audaz, educado, astuto, intrépido. Ahora, la historia de él está basada en 4 crónicas. Francisco Vázquez, Pedro Arias de Almesto, Gonzalo de Zúñiga, Pedro de Monguía, todos ellos fueron soldados y participaron en la aventura de Aguirre, de manera que fueron todos testigos oculares. Hubo otros escritos sobre Lope de Aguirre, como por ejemplo Garcilaso de la Vega y varios otros, pero me imagino que aquellos escritos estuvieron en buena medida basados en estas 4 crónicas. Lope de Aguirre nació en un pueblito Oñate, en Vascongadas, por ahí por 1510, hijo de hidalgos, pero no fue primogénito, por lo tanto tuvo que tratar de hacer algo con su vida. No podía obtener las tierras de sus padres, así que lo que hizo fue ir a Sudamérica o ir a las nuevas tierras. Llegó al Perú aproximadamente en 1536 y muy pronto fue conocido por su violencia y su crueldad y las tendencias esas sediciosas, mal hablando del rey, etcétera, etcétera. En 1551, en un pueblito en Bolivia, es condenado por un juez a ser azotado públicamente por haber infringido las leyes de protección de los indios. Esto no le cayó nada bien a Lope, y como una bestia, un perro pitbull, se decidió a perseguir a este juez y amenazarlo de muerte. El pobre hombre se escapó de ese pueblo de Bolivia y se fue a Lima. Pues Lope lo siguió a Lima. De allí se escapó y el juez y se fue a Trujillo, que es una ciudad al norte de Lima. Lope lo siguió. De allí se escapó a Cusco.
Y ahí también lo siguió López de Aguirre y lo mató allí, lo asesinó. Bueno, lo agarraron, lo capturaron y lo condenaron a muerte. Pero se fugó. Y tuvo la suerte de que en 1554 hubo un indulto general a cambio de combatir a un español sedicioso, Hernán Girón, de unirse a los ejércitos del rey. Y Aguirre se acoge a este perdón, en la que va a pelear con las tropas del rey en contra de Hernández Girón. En una batalla llamada Chuquinga, es herido en la pierna derecha y queda cojo. Bueno, antes de seguir con López, quisiera hablar un poquito de cuál era la situación en Perú en esa época, más o menos en esa época. Como todos saben, pues Perú fue conquistado por Francisco Pizarro y ayudado por Diego de Almagro en 1532. Pero ya 2 años después, o menos de 2 años después, había una gran pelea entre estos dos, porque la distribución del tesoro inca pues no la consideraba correcta, Diego de Almagro particularmente. Francisco Pizarro parece que se quedaba con mayor parte del tesoro de lo que le correspondía a Diego de Almagro. Esta pelea fue muy seria y hubo hasta choques armados, hasta que por fin Pizarro se cansó y mandó ejecutar a Almagro en 1538. Fue decapitado. Bueno, esto no cayó bien en el lado de los almagristas, especialmente con el líder de ese grupo, que era el hijo de Diego de Almagro, llamado Diego de Almagro el Mozo. Era que ese grupo asesinó eventualmente en 1541 a Francisco Pizarro, y este evento llevó al Perú a una guerra civil entre pizarristas y almagristas y los representantes del rey, que normalmente estaban asociados más bien con los almagristas. Los pizarristas eran los hermanos de Pizarro. Los Pizarro eran 4 y los 4 estaban en América, en la región del Perú. Eran Francisco, Gonzalo, Juan y Hernando, todos hijos bastardos, y todos murieron en América. Francisco fue asesinado en el 41. El hermano Juan murió en batalla contra los incas en el 36. Gonzalo fue eventualmente decapitado en el 48. Y Hernando vivió hasta 1578 en la ciudad de Trujillo. Aquí esta era la situación en el Perú a los finales del año 1550, a los años los 50, 60 por ahí. La otra cosa que estaba ocurriendo en esa zona era la fiebre del dorado. La ciudad de oro, ese mito que había comenzado en el mismo Perú alrededor de 1541. Hubo un número de expediciones para buscar y encontrar y conquistar al dorado. Uno de ellos fue el de Gonzalo Pizarro mismo en 1541. En esta época, a finales de los 1550s, hubo nuevos rumores de que el dorado se encontraba al este del Perú, y se estaba hablando mucho de una nueva tentativa, una nueva expedición para buscarlo y naturalmente, para conquistarlo. Pero por la mitad de los 50, 1554, no fue aprobado por el rey. Era que para finales de
de esa década, para 1559, la guerra civil en el Perú ya había terminado, pero quedaban dos problemas muy serios. Un problema era que muchos españoles habían ido allí para enriquecerse y fueron muy pocos los que lo lograron, y por lo tanto había muchos frustrados. El otro problema era que a medida que venían nuevos virreyes, traían nuevas leyes que no caían muy bien con la gente que estaba allá en el Perú. Por ejemplo, la más importante para ellos, la abolición del trabajo personal de los indios. Ya no podían, según la nueva ley, usar a los indios para trabajar, para obligarlos a trabajar, una especie de esclavos. Y eso pues no les cayó nada bien, ni a los pobres ni a los ricos, a ninguno de ellos, y amenazaban con alzarse de armas. Habían otros problemas también con las nuevas leyes, pero este probablemente era uno de los más importantes. Entonces, con esta situación tensa, en 1560 el virrey Marqués del Cañete aprueba la expedición. La expedición para que vayan a buscar el dorado para que lo conquisten. Pero realmente el virrey no estaba tan interesado en el dorado mismo, sino más bien interesados en alejar del Perú a ese número de soldados y mercenarios y resentidos antes de que causaran nuevos problemas. El virrey suponía correctamente de que la pronta riqueza de encontrar el dorado, esta gente se animaría a ir a esa expedición con esa idea de que se iban a volver ricos. Era que más que en busca de oro, el motivo del virrey fue la solución del problema social que tenía él ahí. Escogió a Pedro de Ursúa para liderar la expedición que partió el 26 de septiembre de 1560 por el río Marañón. Este es el río Marañón, es un río bastante grande, aunque no enorme. Y esta foto viene de una zona más o menos de donde se inició la expedición. En esa expedición habían unos 370 españoles, incluyendo a López de Aguirre y a su hija mestiza de 15 años, Elvira. Habían unos 50 esclavos negros y unos 500 sirvientes indios. En total, casi unas 1000 personas. Y se embarcaron en 2 bergantines y unas barcazas chatas y balsas y canoas. Yo no sabía exactamente cuál era la forma de un bergantín, de manera que busqué esta foto. Este es un bergantín, no tan elegante. Lo que ellos usaron no fue tan elegante, estoy seguro, pero la forma y el tamaño es esta. Pedro de Ursúa había sido un buen comandante en otras ocasiones en América y en esta también, pero aparentemente cometió 2 errores graves. Uno es que le hizo el juego al virrey y aceptó el lote de renegados, criminales, desertores, traidores. Y el otro es que llevó a su amante, la bella doña Inés, y parecía mucho más interesada en ella que en la expedición. Esto, por supuesto, trajo todo tipo de habladurías. Imagínense ustedes, casi 1000 personas y en total habían tal vez 6 mujeres. Y entre esas 6 mujeres, doña Inés, la amante del jefe, la hija de López de Aguirre, a quien no iba a tocar a nadie, la nodriza de la hija de Aguirre, que era una señora ya de edad, y 2 o 3 mujeres más. Eso era todo. Y 1000 personas, y esta mujer bella entre ellas, que solamente el jefe tenía derecho hasta casi a hablar con ella. Era que
eso provocó problemas muy serios. La travesía empezó muy lenta y fue muy lenta a lo largo del pasaje del tiempo. El calor, los mosquitos, las enfermedades, la fatiga, el hambre, porque no era fácil encontrar dinero, encontrar alimentos en esa región. Empezaron las protestas, empezaron las habladurías de rebelión. Un número de ellos quería regresar. Ahora, me enteré de que algunos historiadores piensan que Aguirre, estudiando la conducta de Ursúa, se dio cuenta en este momento del propósito ulterior del virrey, de deshacerte de los españoles indeseables en vez de ir a buscar el dorado. Y pensaba que Ursúa también estaba en el complot. Si esto es cierto, eso es una razón muy fuerte para que él instigara con los demás soldados y lanzaron la idea de asesinar a Ursúa y luego regresar y conquistar al Perú. Era que él fue el instigador e implementador de la conspiración, aparentemente no el ejecutor. En todo caso, el 1 de enero de 1561, un grupo de ellos, dirigidos por Aguirre, asesinó a Ursúa. Perdón. Este es el mapa así a grosso modo de cómo fue este viaje. Salieron de Trujillo, en Marañón construyeron las barcazas, fueron a lo largo del Marañón, y en este lugar más o menos, dice, ahí fue el asesinato de Ursúa. Ahora, yo conozco esa región. Yo hice el viaje desde Iquitos a Manaos en barco. Y es verdad que esa zona es calurosa, la humedad es 100% todo el tiempo, llueve muchísimo. Cuando yo fui ya no había mosquitos, pero en la época en que fueron esta gente, sí había muchos mosquitos. Y es cierto pues que es una región oprimente. Después de la muerte de Ursúa, López de Aguirre logró que Fernando de Guzmán, un tonto útil, un joven, él, 21 años, que él fuera elegido líder de la expedición. Y él, Fernando de Guzmán, nombró a Aguirre, por supuesto, maestre de campo segundo al mando. Luego hicieron una cosa interesante, que escribieron una carta explicando por qué mataron a Ursúa y lo obligaron o quisieron obligar a todos a firmarlo. Casi todos firmaron. Algunos no, pero casi todos. Pero Aguirre firmó como el traidor. Luego, Aguirre convence a Guzmán de aceptar un título, el título de príncipe de Tierra Firme y Mar del Sur y reinos del Perú y gobernación de Chile y de todas las Indias. No solamente convenció a Guzmán de aceptar el título, sino que también convenció a la tropa de considerar a Guzmán el príncipe este. Estas dos acciones fueron sumamente importantes. Con la firma del traidor, Aguirre convierte a la tropa entera en cómplices del asesinato y en criminales ante la justicia española. Con la aceptación del título de príncipe de Guzmán, los convierte en traidores, porque ello constituye una ruptura con España. De hecho, historiadores y otros, entre ellos Simón Bolívar, han considerado que esta instancia es la primera de declarar independencia o de acercarse a declarar independencia de España. La idea de Aguirre era realmente regresar al Perú
conquistarla con los miembros de la expedición y con nuevos reclutados una vez llegado al Perú e instalar a Guzmán, su marioneta, como rey. Para él la conquista del Dorado era una ilusión, era puro aire, era una nebulosa. Lo concreto era el Perú era el Dorado para él. Y por eso quería regresar al Perú y tomar a Perú. Una idea loca, maybe, pero tal vez no tanto. Fíjense que en esa época, 1555, por ejemplo, el número de españoles en todo el virreinato del Perú eran unos 8,000. Y cuando uno mira las batallas que hubo durante la Guerra Civil entre pizarristas y almagristas, los contrincantes estaban en los cientos, no en los miles. Aquí tengo unos ejemplos. La batalla de las Salinas, 700 contra 500. Batalla de Inaquito, 700 contra 400. La batalla de Chuquinga, donde salió herido Lope de Aguirre, 800 a 1200. Era poco poblado en términos de gente europea. Era que la posibilidad no era tan loca. No era tan loca. Era posible con 370 soldados además malandros, posiblemente conquistar al Perú para el grupo. Pero Guzmán decidió seguir el camino en busca del Dorado. No le interesaba tanto la idea de regresar al Perú y batallar y conquistar al Perú. En consecuencia, pues un poquito más allá de Manaos, Aguirre lo asesinó a él también. Y a todos los amigos íntimos de él, todo un grupo de ellos fueron asesinados. Y bueno, siguió con su plan, pero como era difícil regresar por el Amazonas, el nuevo plan era de seguir la ruta de Francisco de Orellana. Francisco de Orellana fue un conquistador que participó en la búsqueda del Dorado cuando Guzmán Pizarro, no Guzmán, ya se me olvidó ahorita, el joven Pizarro, la expedición de Pizarro de 1541. Francisco de Orellana se separó de ese grupo involuntariamente, no pudo regresar, y la única solución que tenía él para salvarse era de pasar completamente, navegar completamente el Amazonas, que fue lo que hizo. Llegó a la desembocadura y de ahí llegaron a la isla de Margarita. Ese era el nuevo plan de Aguirre, seguir la ruta de Orellana, llegar a la boca del río, subir hasta Margarita y desde Margarita llegar al Panamá y luego llegar al Perú y conquistar el Perú. Y lo lograron, bueno, casi, no tanto. Como ven aquí, llegaron a la boca del Amazonas. Ahí las mareas destruyeron las barcazas que tenían, de manera que tuvieron que construir nuevos barcos. Y los nuevos barcos que construyeron no eran suficientes para todos. Así que Lope de Aguirre dejó ahí a todos los indios, los que quedaban, ¿no? Todos los indios, eran como 400, los dejó en esa zona, en la boca del Amazonas, y siguieron los demás a la isla de Margarita. Y era fácil hacer eso, sencillamente porque la corriente, como ven ustedes, la corriente del mar los lleva normalmente o naturalmente hacia el norte, hacia la isla de Margarita. Era que durante la travesía, especialmente desde el asesinato de Ursúa,
Aguirre asesinó un número más de gente. Asesinó a la bella doña Inés, a otras 3 mujeres. Era que lo único que quedaba después de eso era su hija y la nodriza como mujeres. También asesinó a 3 curas, a 64 soldados, un indio, y una vez que llegaron a Margarita y luego a tierra firme en Venezuela, asesinó a un montón más de gente del grupo de los locales. ¿Y por qué razones? Bueno, cualquier razón. Fundamentalmente era eliminar la competencia, sospecha de sedición, sospecha de que se iban a escapar del grupo y eso dañaba la moral, sospecha de que lo querían matar o cualquier otra razón. Si le caían mal o estaba de mal humor, mandaba a matar a alguien. Por ejemplo, había un soldado alemán en el grupo y lo mandó a matar. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hablaba en voz baja. Hablaba como si en confidencia, como si estaban pasando secretos. Y eso tenía a López un poco preocupado, entonces decidió eliminar el problema matando a esta persona. Era que de los iniciales más o menos 1000 que salieron en la expedición, unos 200 llegaron a Margarita. Ahora, la población de la isla de Margarita en esa época habrá sido muy poca gente. Tal vez un número de cientos de blancos e indígenas. Yo traté de encontrar cuánta gente había en la isla en esa época. No lo conseguí, pero conseguí que 200 años después, la población total de la isla eran 18,000 personas. De manera que en 1561, pues no debe haber sido más de 1000 personas en total. De manera que una invasión de 200 era una invasión seria. Y bueno, se probó de que fue así porque López de Aguirre pues tomó la isla, asesinó al gobernador, a todo su círculo de ayudantes y a muchos más en la isla, hombres, mujeres, clérigos, de todo. Pero hubo un cambio muy grande al llegar a Margarita en cuanto a su propia gente. Margarita no era el Amazonas. En el Amazonas solo se podía ir hacia adelante. Pero aquí habían otras opciones. Y comenzaron las deserciones. Ahora Aguirre hizo todo lo posible por evitar las deserciones o para aquellos que desertaron, para capturarlos de nuevo. Y una vez capturados, matarlos de la forma más bárbara posible, como por ejemplo descuartizarlos vivos. Pero entre desertores y nuevas ejecuciones, solo 160 salieron de Margarita y en barco llegaron a Borburata y luego a Valencia. Déjenme mostrarles dónde queda eso. Borburata aquí cerca de la playa y Valencia un poco más adentro. Caracas queda más o menos aquí. Era que allí llegaron, pero desde Margarita ya habían mandado voz a la gente que vivía en tierra firme. Era que las autoridades de Borburata y a través de ellos de la gobernación de Venezuela habían sido prevenidos y ya estaban buscando formar un ejército capaz de enfrentar a esta horda de Aguirre. Pero tan despoblado era Venezuela en esa época que solo pudieron reunir unas 80 personas con 2 arcabuces en toda la zona, en toda Venezuela de esa época. Cuando Aguirre llegó a Valencia, se le ocurrió escribir una carta a Felipe II tratando de explicarle por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y esa carta larga es muy famosa. Se hicieron muchísimas copias de esa carta para todo tipo de objetivos.
En esa carta él trata de argumentar sus razones y dice, por ejemplo, que el mal gobierno de los oficiales y la corrupción de los delegados, la avaricia de los curas, la indolencia de los curas y sobre todo la injusticia del rey con la gente que hizo la conquista, de hecho. Es decir, esa gente que hizo el gran trabajo de conquistar no fueron retribuidos correctamente. Ahora, esta carta fue usada por Simón Bolívar junto con la Declaración de Príncipe de Guzmán como la primera declaración de independencia de América Latina, como yo he dicho antes. Bueno, saliendo de Valencia, fueron a Barquisimeto, o todavía la idea era de llegar hasta Panamá y de Panamá regresar al Perú y conquistar al Perú. En Barquisimeto se desenfrentó la milicia real. Bueno, esa milicia que no era tan nutrida, no llegaban ni a 100 probablemente, no tenían armas, era que no podían enfrentárseles a ellos. Entonces la estrategia que usaron fue de no atacar, sino de emplear desinformación, por ejemplo. Les mandaban mensajes, les gritaban, somos más de 1000 y vienen más de 1000 más, etcétera. Y también de incitar a los marañones, así se llamaba la gente que formaba parte de esa expedición, los incitaban a desertar, de que les iban a dar perdón, no se preocuparan, que desertaran y muchos de ellos lo hicieron. Y luego más y más y más, hasta el punto en que Aguirre se quedó solo. Cuando Aguirre se dio cuenta de que se había acabado todo para él, hizo su último gesto de monstruosidad y asesinó a su propia hija de 15 años, a cuchilladas además, para que no fuera colchón de bellacos, como él decía, o él dijo. Era que sus propios hombres lo mataron. Lo mataron con arcabuces, luego lo decapitaron, lo descuartizaron, pusieron su cabeza en una jaula y la guindaron a la entrada de un pueblo, y las diversas partes de su cuerpo también las guindaron en diversas partes para mostrar que se había acabado el peligro del tirano Aguirre. Ahora, una pregunta que a mí me viene es, ¿por qué estos soldados que fueron con Aguirre permitieron esas acciones tan perversas, tan sanguinarias, tan absurdas? ¿Por qué? Y se me ocurren 3 ideas. Uno era del carácter de Aguirre. El hombre tenía labia, era persuasivo, hablaba bien. La otra es que daba miedo. Ustedes vieron el dibujo de su cara, si ese era de verdad él, la verdad es que da miedo. Y con su labia convenció a su gente, a los soldados, de que todos eran cómplices del asesinato de Ursúa y de cualquier otro asesinato y muertes que él había ejecutado. Y de que el rey jamás les perdonaría. Esa es una idea. Otra idea es que los cronistas tal vez exageraron su maldad, su perversidad, para ellos presentarse más favorablemente ante las autoridades reales, para cuando sea esa oportunidad, para que los castigaran menos o no los castigaran. Es una idea interesante, pero resulta que los cronistas eran 4. Y la narrativa de los 4 coincide bastante bien. Era que no sé si eso es una buena idea. Una última es que la brutalidad del ambiente amazónico es posible que haya abatido tanto a esta gente de que se convirtieron en agentes pasivos, de que no tenían ganas de hacer algo
con esfuerzo, con algo en contrario. Y les digo, como yo estuve en esa zona, ese calor, esa humedad, uno no tiene ganas de hacer mucho en esa zona. ¿Verdad que es posible que eso sea? Pero en todo caso, cualquiera que sea la verdad, es una interesante y buena historia de horror. Tanto que mucha gente se aprovechó de esta idea y han escrito libros, hecho películas, teatro. Aquí hay una lista limitada. Los libros más conocidos son del de Uslar Pietri, El Camino del Dorado, Miguel Otero Silva, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, y varios otros. Y hay muchos más, no solamente estos. En cuanto a cine, Aguirre, The Wrath of God, La ira de Dios, dirigida por Werner Herzog, en el cual Aguirre es representado por Klaus Kinski. Es una película que no sigue muy bien la historia de las crónicas, aunque es una buena película en sí. Y la otra película, El Dorado, que yo no he visto, en la que no lo sé. Y luego unas obras de teatro de Gonzalo Ballester, de Luis Vito García, etc. Pero antes de terminar, quisiera referirme a estos términos que, según algunos historiadores, Lope de Aguirre se llamó a sí mismo uno de estos, o todos ellos: la ira de Dios, el príncipe de la libertad, el rey de las Indias y Chile. Y yo me puse a buscar dónde diablos fue que él se llamó a sí mismo estas cosas. Y no lo encontré. ¿Verdad? Que sospecho que no es verdad. Sospecho que las únicas dos títulos, digamos, que se le han dado es el loco y el tirano Aguirre. La ira de Dios, yo creo que viene probablemente de la película de Werner Herzog y no de la autodenominación por Lope de Aguirre. El príncipe de la libertad, ese título yo creo que viene del libro de Miguel Otero Silva, que ese es el título efectivamente. Y finalmente, el rey de las Indias y Chile, ese es el título que él le confirió a Guzmán, a Fernando de Guzmán, y no a sí mismo. En fin, con esto termino la presentación y bueno, muchísimas gracias por escucharme, por su atención. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación, muy interesante. ¿Cuál es su situación en la Venezuela actual? ¿Cómo lo ve Maduro, Chávez y Venezuela hoy día a él? ¿Cómo lo consideran? Pues creo que como lo consideran los historiadores, que un tipo brutal, un degenerado. Aunque Bolívar lo usó para sus propios propósitos de la liberación de Venezuela, él no acepta a Lope de Aguirre como un personaje respetable. Era que no es que respeta a Aguirre por haber hecho lo que hizo de tratar de liberarse de la corona española. Lo que yo entiendo es que lo continuó tratando de criminal como era, y asesino, y loco. Esa carta que le escribió a Felipe II, a Carlos, en realidad, era... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el seguimiento de esa carta? ¿Qué reacción o no hubo ninguna reacción? Bueno, la carta
yo entiendo que se le entregó al rey Felipe II. Sí. Y esa carta es muy famosa porque se usó mucho un poco después de la expedición, cuando juzgaron a un buen número de los soldados que participaron en esa expedición. En los juicios que se les hicieron a esa gente, se usó esa carta como evidencia de que ellos participaron, ¿cómo se dice? Participaron voluntariamente en los hechos esos de asesinatos y demás. Y luego se usó como vemos, Simón Bolívar para justificar su propio interés en liberar a Venezuela de España. Pero hoy en día, el hombre es lo único que se sabe a nivel, digamos, de la escuela elemental y escuela secundaria es que era un criminal, un loco. Ahí está. Ok, Jaime, es muy conocido en Perú, su historia, ¿qué saben? Mira, en primer lugar, quisiera felicitar a Esteban por una presentación tan entretenida y tan lúcida. Verdaderamente he aprendido muchas cosas. Justamente hablando con Rosa la semana pasada, dijimos, ¿quién es este Lope de Aguirre? Porque en el Perú, la verdad que yo he estudiado secundaria, Rosa también en el Perú, nunca en realidad fue un personaje conocido. En realidad, si es que alguna vez escuché de él, me olvidé. Y lo interesante es de que tú, que eres venezolano, en realidad has hecho una presentación sobre un tipo que parece que tuvo bastante contacto con el Perú. A mí lo que yo como peruano rescato de tu presentación es a lo que dijiste al comienzo de la gente que llegó al Perú, los pizarristas y los almagristas. Esta gente era de lo más bajo en España. Les hemos reventado todo tipo de cohetes como que fueron grandes personajes, se les han hecho monumentos. Y en realidad es como tú dices, que España nos mandó lo peor que tenían. Eran tipos que llegaron al Perú con la intención de hacerse ricos, no de construir una colonia modelo para España. La motivación de esta gente perversa, como fue Pizarro, que tiene una triste historia, y Almagro igual, como tú lo has mencionado, es que ellos comenzaron el periodo de la colonia en el Perú, que fue tan nefasta. 300 años hasta que Perú declaró su independencia, y en realidad la república fue todavía peor de lo que fue la colonia. Hoy en día en el Perú hay un gran debate por el hecho del nuevo presidente, que se considera indigenista, aunque en realidad es mestizo. Y cuando él asumió el mando el 28 de julio, delante del rey de España, se pegó un discurso atacando a España, diciendo básicamente de que el gran daño que había hecho los españoles, olvidándose de que en realidad hay otra versión, de que en realidad los españoles hicieron mucho daño, pero también trajeron muchas cosas nuevas a América. Para mí eso es lo más interesante. Es una gran diferencia el colono, los españoles que llegaron al Perú, a diferencia
de los pilgrims que llegaron a colonizar a Estados Unidos, que era gente más educada, gente que llegó aquí más que todo escapándose de una persecución religiosa. Y mucha gente traza el atraso que tenemos en Latinoamérica a que fuimos conquistados por este tipo de gente que tú también has descrito. En realidad ya estoy hablando mucho, pero para mí eso fue una de las cosas más interesantes que tú dijiste en tu excelente presentación. Gracias. Jaime, justamente Jaime dentro de unos meses, creo que dentro de 2 meses va a dar su presentación sobre un tema de Perú, que ya lo vamos a anunciar, desde la época de Mariátegui hasta el señor Castillo. Así que va a estar muy interesante, posiblemente en octubre. Esa Daniel y Goldi. fue la introducción a mi conferencia. Bueno, lo esperamos con mucha anticipación. Daniel y Goldi, por favor. Si no te molesta, Golde, quería hacer un par de comentarios. Primero, felicitar al disertante, estuvo muy interesante, muy bien expuesto, y al comentarista peruano entre Venezuela y Perú, muy interesante vuestros comentarios. Quiero decirles que para gente de nuestra generación, que es la de ustedes, Lope de Aguirre se hizo famoso a través de la película de Herzog. Y muchas veces este hombre actuó, Klaus Kinski, en una forma tan psicopática, diríamos, como neurocientífico puedo decirlo, que cuando pienso en Lope de Aguirre, realmente pienso en Klaus Kinski. No sé realmente, Esteban, si investigaste su aspecto físico, si era efectivamente rubio o morocho, siendo vasco. No, la foto es un dibujo, un grabado, pero debe haber... Es lo único que conseguí, el dibujo ese es lo único que conseguí. Entiendo. La segunda pregunta es, hubo 500 años de opiniones con respecto a este individuo en un mundo de violencia y en un mundo terrible de descuartizamientos y de penas terribles. Este hombre era una exageración. Y me pregunto si no sufría de una enfermedad mental, agravado por el ambiente, la falta de comida, el calor, los mosquitos. Goldi y yo también hemos estado en el Amazonas varias veces, pero hasta Manaus, no hemos seguido hasta Iquitos. Eso es algo que tenemos que hacer nuevo, porque dicen que la biología se pone más interesante cuando uno deja el Brasil y entra al Perú. Pero me parece de que aunque Homo sapiens es una especie que mata a otros miembros de la especie y a veces los come, saben que hay canibalismo en la especie humana, también somos individuos de rebaños y tenemos caridad y amor y cariño, etc. Yo creo que Lope de Aguirre es un exceso, hasta parecería que fue inventado de ese modo, ¿no? Es muy cierto que quizás los cronistas, para evitar otra insurrección contra el rey, etcétera, inventaron a un individuo tan, diríamos, caricaturesco, porque eso es lo que parece la descripción, una caricatura de un hombre del mal, que hasta para esa época. Goldi iba a hablar de México, que por supuesto vino antes del Perú, pero Hernán Cortés, que era más educado que los Pizarro, también venían de esta zona de España llamada la Extremadura, que todavía ahora es pobre, desolada, miserable, no hay nada que comer y no hay futuro. Entonces venían a la América a hacerse la América, como bien dices, ¿no? Pero en fin, eso es, no sé, Goldi, si quieres agregar algún comentario. Goldi. No, me encantó la presentación, muchísimas gracias. Puedo agregar que cuando estuvimos en el Amazonas, a pesar del calor y los mosquitos, no tuvimos ningún efecto violento. No le dio. Bueno, la idea de que este hombre tenía un problema psicológico, eso es una buena idea, yo creo, porque no fue inventado, creo yo, por los cronistas. Los ¿Cuál era cronistas, la relación con su madre, Esteban?
algo así, o el ejercicio del toilet, algo del parecido. Ahí está. Porque el hombre era conocido, malandro, apenas llegó en 1536, apenas llegó ya comenzó a tener una fama de malo, de violento. Entonces, y bueno, y efectivamente asesinó a este juez y lo persiguió como un verdadero loco, ¿no? Bueno, como tú La sabes, idea hay muchos es buena. colegas míos neurocirujanos que pensaron en intervenciones para casos como él, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Nada que una Eduardo levantó la lobotomía no mano. A ver, puede. Eduardo. Y yo quería hacerle una pregunta a Esteban y una reflexión. La pregunta es, ¿de dónde sale este mito del dorado? Supongo que tendrá que ver con la enorme riqueza que se llevaron los españoles de América, de oro y plata, sobre todo desde Perú y México, que tuvieron consecuencias económicas muy serias en Europa. Hubo una gran inflación en Europa por la entrada del oro y de la plata de la América. Entonces supongo que tiene que ver con eso, pero concretamente de dónde sale el mito del dorado y dónde creían ellos que estaba esa zona, porque no tengo muy claro eso. Y la reflexión que hago es que a pesar de la leyenda negra sobre la colonia española, es realmente admirable que en los prácticamente 4 siglos que van desde que llegan a América hasta la independencia de nuestros países, los españoles mal que mal, con estos locos, con estos psicópatas, con los criminales y con todo lo que venía, lograron armar instituciones que funcionaron durante mucho tiempo, porque había una justicia, había un gobernador, había una milicia, lo cual es como reflexión a mí me parece admirable, en una tierra absolutamente desconocida, en una tierra difícil, pues España armó sus instituciones y funcionaron mucho tiempo, e incluso las defendieron en contra de la rebelión de los criollos. Ok. Sí, Luis, el virrey de Chile. Sí, yo quería hacer un breve comentario. Oh, perdón, pero no me contestaron lo del dorado. Lo dorado, a ver la contestación. Lo del dorado es un poco más complicado. Yo di una presentación en el club hace 3 años, creo, con el título El Dorado, hablando de todo la historia, de dónde viene y tal. El dorado supuestamente estaba desde Chile hasta Kansas City, en cualquier lugar del por medio, ¿no? Pero específicamente en 1540, por allí, 41, unos indios de lo que es hoy en día la Amazonia ecuatoriana, subieron a Quito y echaron el cuento de que más allá de que ellos venían siendo perseguidos por unos omaguas, que eran gente sumamente rica, que tenían mucho oro. Entonces, aparentemente ese es el origen de El Dorado. El rey de los omaguas era tan rico que él se echaba polvo de oro todos los días y luego se bañaba todos los días. Se bañaba, se quitaba el oro y al día siguiente se volvía a echar una capa de polvo de oro. Era que ese concepto, y por eso se llama El Dorado de paso, se refiere al jefe indio que se echaba polvo de oro, el dorado, el hombre dorado. Era que de ahí viene específicamente el nombre de El Dorado, de esos indios que vinieron del este del Ecuador. Ahora, el concepto de una ciudad o un pequeño poblado de oro, eso vino de todas partes. De la desembocadura del Orinoco,
en Santa Fe, en New México, en Colombia, en varios lugares. Los indios, para librarse de esos conquistadores, les decían, sí, hay una ciudad dorada, mucho oro, pero allá, lejos de aquí. Bueno, gracias. Luis. Sí, yo quería hacer un comentario cuando Esteban ahí anotó rey de las Indias y Chile. Eso es interesante porque la organización política española en Latinoamérica estaba dividida en virreinatos. Y Chile dependía del virreinato del Perú, pero Chile era la única colonia que se denominaba el Reino de Chile. No hay ninguna otra colonia en Latinoamérica que haya recibido esa designación del Reino de Chile. Y según lo que yo leí, ¿por qué el Reino de Chile? Cuando Felipe II se va a Inglaterra a casarse con una de las hijas de Enrique VIII, para casarse necesitaba ser rey de algo. Y por eso se designó al Reino de Chile como el reino que tenía Felipe cuando se fue a Inglaterra a casarse con la hija de Enrique VIII, que después terminó en un... Después él regresó a España cuando la mujer creo que falleció. Pero ese es el origen del nombre El Reino de Chile. Ok. No sabía. Isaac, ¿algún comentario? Sí. Primero que nada voy a referirme a la criminalidad de Aguirre. Yo creo que su actitud ha sido repetida una y otra vez durante la historia hasta muy recientemente. Hubo gente que actuó como él constantemente. No es que haya sido una aberración del siglo XVI ni nada por el estilo, pero gente como él, sadista, criminal, han existido en la historia humana, lamentablemente. Segundo, me llama la atención lo que vos dijiste, Esteban, sobre Ursúa, que él, sabiendo el complot que tenía el virrey de deshacerse de la gente que estaba metida en esa expedición, ¿por qué se metió? Es decir, ¿cuál iba a ser el resultado final de esa aventura con esta gente alrededor de él? Además de llevar a la mujer. Pues no tengo una respuesta buena para eso, solamente lucubraciones. Ursúa era un buen soldado. Él había había logrado combatir a rebeldes en el Panamá y en Colombia. Y creo que aceptaba el comando del virrey. El virrey lo convenció para ir a hacer esto. Y si encuentras, de paso, si encuentras el dorado, mejor todavía. Algo así. Okay. Eso hace sentido. Oscar, estás ahí, estás en mudo, por favor. Salí de... Está silenciado. No te escuchamos, tenés que salir de mudo. Ok. No te escuchamos. Estás... Oscar, salí de mudo. Estás silenciado. A ver. La otra, ¿puedo interferir acá en otra pregunta Isaac. Mientras tanto? Unmute. Salí. Ok. A ver, Oscar. Bueno, yo lo que quería decir es que todos se asombran de los españoles que llegaron a América, pero ¿cómo iba a ser Colón para llenar los barcos? ¿Quién se iba a venir a la aventura de un mundo desconocido? Entonces tuvieron que abrir las cárceles y trajeron un montón de gente de ese tipo y los pusieron en los barcos hacia un mundo desconocido. No, así que no nos sorprendamos tanto de quiénes fueron nuestros primeros habitantes. Ok. Sí, Jaime.
Sí, yo quería hacer un comentario similar a lo que Oscar acaba de hacer, porque y con respecto a la parte médica de este López de Aguirre, que en realidad no comentar sobre él no sé, pero en términos de lo que dijo Oscar, eh, hay un estudio bien documentado donde se ha demostrado que la incidencia de Attention Deficit Disorder, traducido al español sería síndrome de deficiencia de atención, en Australia es mayor que en casi cualquier otra parte del mundo, que hay muchísimo síndrome de deficiencia de atención, que es caracterizado por impulsividad, falta de atención, dificultad en concentrarse y sobre todo hiperactividad e impulsividad. Y una de las razones a las que se atribuye eso es de que Australia fue un país colonizado por presos, por gente que salió, que le dijeron, bueno, estos son presos en cárceles ingleses, quieren ir ahí a conquistar esto, ayudar a la cosa. Sí, sí, claro, claro, claro. Y entonces, que es posible de que, bueno, en el Perú no se nota eso porque los españoles fueron un grupo tan pequeño, pero yo sospecho de que este López de Aguirre puede haber tenido, puede haber sido maníaco depresivo, porque el tipo de acciones que Esteban describió son características de un maníaco depresivo, y en su defecto, que lo que dijo Oscar, de que mucha de esta gente era gente que tenía este problema de impulsividad y si bien no eh, 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 este problema de bipolaridad, sino más bien un tipo de ADHD. Y otro comentario con respecto al origen de la leyenda, yo también he escuchado lo que dijo Esteban, de que en realidad era una leyenda india y que le hicieron el cuento a los españoles para que se vayan, porque en realidad para los indígenas el oro no tenía ningún valor. Más valor tenían las plumas de aves coloridas de la selva de lo que tenía el oro. Por eso Atahualpa, cuando le pidieron el cuarto lleno de oro, en realidad, bueno, si quieren, está bien, pues para nosotros eso acá hay en abundancia y no tenía ningún valor. Entonces, creo que yo concuerdo con lo que dijo Esteban, de que era una especie de leyenda india y les hicieron el cuento a los españoles, bueno, si tanto quieren oro, váyanse allá, que ahí van a encontrar. Rosa, no te escuchamos. Nada, he aprendido un montón hoy día, me gustó mucho la presentación y los comentarios todavía igual, me parecieron extraordinarios. De acuerdo con Jaime, cuando nos reímos, pero decíamos, ¿tú qué sabes de López de Aguirre? Nada, yo tampoco. Pero el comentario eso del oro que hace Jaime, el comentario de la locura de ese tipo, yo creo que deben haber habido muchos personajes. Lo interesante es la ruta que siguieron, en este caso, López de Aguirre, cruzó todo el continente para después querer regresar al Perú. Entonces, es gente que es soñadora o que es loca o las dos cosas a la vez, porque sin ton ni son, acá se acabó el oro, vamos más allá a buscar más oro. Eso es lo del dorado para mí. Y siempre fue. A mí me parece que Aguirre lo que quería era el poder más que el oro mismo. Él quería el poder. Pero el poder quería conquistar otra vez al Perú de Sí. quién, de los españoles, del virrey, que hacerse virrey, hacerse rey, pero no llegó a eso, no, su misión fue completamente nula al final de todo. A la larga, pero su intención era esa. Eduardo, hablaste de la leyenda negra en España. ¿Quieres explicar un poquito más sobre, porque es la forma como los españoles piensan que los ingleses
crearon la leyenda negra y entonces tienen sus versiones los españoles con respecto a esto. ¿Qué dirías? Claro, no, yo lo que rescato, digamos, es de que eso fue una gesta magnífica la española, en el sentido de que trajeron sus instituciones y las hicieron funcionar a pesar de todos los problemas. Por eso digo que cuando se nos dice, bueno, los problemas de América Latina vienen por nuestra colonización española, es cierto, muchas de esas cosas son verdaderas, pero yo no creo que la colonización inglesa fue mejor en algunos aspectos. Bueno, tuvo otras características, eso es verdad, que tuvieron que ver más con el capitalismo. Eso ya está probado por, bueno, Max Weber, con los orígenes del capitalismo, y como el catolicismo, digamos que quitó tal vez ambición a alguna gente, a otros no, a Lope de Aguirre pareciera no ser muy católico. Pero digo, es difícil hacer ese tipo de comparaciones. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido conquistados por ingleses y no por españoles? A mí la conquista española me merece un enorme respeto, ya lo digo, porque hicieron funcionar sus instituciones en América Latina durante siglos, a pesar de las dificultades, a pesar de todos estos locos, a pesar de lo de los indígenas, y muchas de esas leyes fueron justas y buscaron el bienestar de los indios. Por eso digo que es una discusión muy larga esa. Daniel, ¿qué piensas de esto, de la conquista de los ingleses de la América Latina como una posibilidad que mencionó Eduardo? Bueno, todo tiene que juzgarse y estudiarse en su lugar y en su momento. Hay que entender también, por ejemplo, lo que era España en los 1500, después de 700 años de guerra contra los moros. Hay que entender las cruzadas y hay que entender las religiones indígenas locales y el choque de ideas. Yo pienso que el ser humano es muy parecido alrededor del mundo, pero evidentemente la historia moderna contemporánea sugiere que la colonización de Latinoamérica fue inferior a la colonización de otras regiones del mundo. Perdón, peor le pasó al África, tanto en el África francesa como en la África inglesa, como la portuguesa. Están incluso peor que Latinoamérica. Pero evidentemente hay mucha crítica, la Iglesia Católica tiene mucha responsabilidad de lo que pasó en Latinoamérica, y evidentemente nosotros que vivimos en Nueva Inglaterra, mi esposa y yo somos unos estudiosos y admiradores de la colonización británica que llegó a Massachusetts y a la Nueva Inglaterra, trabajadora, responsable. No pensaban volver a Europa. Ellos esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No hay que los duda. que vinieron a Estados Unidos pensaron establecerse acá, vivir Correcto. acá. Correcto. Los españoles lo único que querían era, al comienzo, regresar a España. Era hacerse ricos y regresar, hacer ricos a la corona. Y Ahora, esa es la sin conocer a los miembros del grupo, me imagino que todos estamos radicados en la Unión Americana, ¿es cierto? Sí. Todos. Bueno, yo pienso que de lo mejorcito que ha recibido Estados Unidos es este grupo. Y nos une el idioma castellano, por cierto, que heredamos de los españoles. Si puedo agregar una pequeña cosa, yo pienso que hay que tomar en cuenta también a quién se encontraron los españoles cuando llegaron a la América a la que llegaron. Y eran lugares divididos, eran problemas entre ellos mismos. Había disensión tanto del lado de los peruanos como del lado de los incas, ciertamente en México con los aztecas, como ya vamos a ver la próxima vez. Y yo creo que eso tuvo una gran influencia en cómo se dieron las cosas eventualmente en la colonia en América. Sí. Muy interesante los comentarios.
Y si, Luis, estás en mudo, por favor, salir. No, una última elucubración nomás, tratando de explicar el síndrome psicológico o psiquiátrico de este personaje, ¿no? Una posibilidad es que el tipo hubiera tenido una sífilis terciaria. Ya en esa época la sífilis estaba bastante extendida en Europa. Se habla de que la sífilis llegó de Latinoamérica, pero eso es discutible, ¿no? Porque ya en el año 1490 y en Italia, en esa época de los esfuerzos y todo, ya había sífilis, se hablaba del mal francés. Sí, es una posibilidad, no hay cómo demostrarlo, pero la sífilis terciaria te da muchos síndromes psiquiátricos, ¿no? Un tumor del lóbulo frontal, claro. O cualquier otra cosa médica, esquizofrenia, por supuesto. Porque, claro, en esa época no, los hospitales psiquiátricos estaban llenos de sifilíticos, ¿no? Cuando se descubrió la penicilina, se acabó la sífilis en los hospitales psiquiátricos. Correcto. Sí. Interesante. Muy buena la presentación, Esteban. Así que te felicito. Gracias. Y si hay alguna otra pregunta antes de terminar acá. Y si no, le agradezco a Esteban por la presentación. Muy buena como siempre. Muy buena. Y los esperamos entonces el 30 de septiembre a las 4 de la tarde. Goldie va a hablar sobre la historia de México. ¿Quieres hacerlo en 2 episodios o 3? Porque es un tema grande. Bueno, no, vamos a hablar de un aspecto específico, porque si tratamos de abarcar mucho, sería imposible, ¿cierto? Exacto. Sí. Exacto. Jaime, no que te interrumpa, pero el 30 de septiembre es un jueves. Bueno, me voy a fijar, entonces voy a fijarme, a ver, 30 de septiembre, pensé que era, a ver, estamos acá. El 30 sí, exactamente, va a ser un jueves, porque tenemos un conflicto acá ese día, el miércoles. ¿Ok? Pero si se puede cambiar al miércoles, les aviso. Todavía falta mucho tiempo. Goldie, espero, si se puede cambiar al miércoles, ¿habría algún problema? No, ningún problema. Bueno, yo les aviso. Generalmente son los miércoles nuestras presentaciones. Creo que había un pequeño conflicto, pero bueno. Ya si hace un cambio, yo les aviso con tiempo. Tenemos tiempo. Si no hay otra pregunta, vamos a completar esto. Rolando, ahí veo a Rolando, pero no ha hecho ninguna pregunta. No sé si estás ahí, Rolando. No te veo, estás en mudo. Ahí está. Sí, estoy aquí. Muchos saludos para todo, Esteban. Magnífico. Te agradezco por todo y no, todavía yo estoy aprendiendo mucho. O sea, de preguntas no tengo nada. Él no anduvo por Bolivia, señor Aguirre, Rolando. Sí, más bien suerte o mala suerte que no lo matamos ahí, porque parece que en Bolivia matamos a todos. Butch and Sundance, todo, el Che. Al Che, claro, sí, al Che lo mataron ahí. Sí. Bueno, ese era otro, ¿no? Si quieres hacer un comentario, Isaac, al respecto. ¿Acerca de qué? De que lo mataron al Che en Bolivia. No. Bueno. Ya habla por sí solo. ¿Perdón? Bueno. Habla por sí solo, el hecho habla por sí solo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar acá entonces. Gracias y nos vemos el mes próximo. Gracias a todos. Bye, gracias. Bye. Hasta la próxima. Okay, bye. Hasta la próxima.